Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde donde sea, cuando sea y como sea que nos escuchen. Yo soy Andrés X Contreras y estoy una vez más en este canal hablando con ustedes porque el día de hoy traigo una dinámica que quiero llamarle así, en la que estaré hablando con un modelo de lenguaje de inteligencia artificial para platicar un poquito del proceso creativo de mis libros. En este caso vamos a hablar de Fractus Mutis, que es el que ya está este, ha publicado, pero también quiero indagar un poquito en los demás que no están publicados, pero ya existen y ya son antologías completas y una novela medio terminar. Entonces, pues, vamos a empezar aquí. Tenemos algunas preguntas, le voy a pedir a la inteligencia artificial, en este caso se llama ChatGPT. Le podemos poner algún apodo chistoso, ya, pero que salga de forma orgánica, así que de momento, pues, es el ChatGPT. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar. En este momento ya no es una prueba, ya es algo en serio y me gustaría que me lo empecemos la entrevista. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, arranquemos con todo. Si quieres, retomamos la estructura que habíamos planeado. Yo empiezo preguntándote por las motivaciones iniciales y a partir de ahí vas desarrollando la historia, tus influencias y todo lo que quieras compartir. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Mis influencias. Primero vamos a hablar de influencias y tiene un poco que ver con lo primero que me preguntas. Yo empiezo a leer o a consumir literatura a temprana edad. No leía cuentos o libros o literatura que diríamos que es para un niño, la verdad. Más bien era lo opuesto, era para adultos. Mira, entre cosas de la Biblia, porque mi familia es en parte cristiana, y también literatura, alta literatura vamos a llamarle, que pues es Juan Rulfo, Octavio Paz, de un poco. Eso me lo leía más mi abuelo, o me decía que leer, me decía, este es un cuento, léete este cuento, ¿no? Tenía un libro de King Kong también, este, y también me lo leí, era como un formato historieta porque tenía ilustraciones, entonces eran de mis favoritos. Y tenía muchas revistas de selecciones, entonces ahí es donde empecé yo como a interesarme y picarme por el realismo sucio, porque aunque ellos lo hacen muy moral, en selecciones, pues no deja de ser como realidad, ¿no? O apunta a ser realista. Y eso me atrapó. Empecé a leer eso, luego me recomendó a Juan Rulfo y ahí sí ya me voló la cabeza. Y yo le dije a mi abuelo, fíjate que un día a mí me gustaría escribir algo de Mexicali, así como Rulfo escribió de Comala. Que Comala es San Gabriel en Jalisco en realidad, pero pues se entiende. Qué recorrido tan rico. Se nota esa mezcla de influencias, desde lo bíblico hasta el realismo mágico de Rulfo y esa búsqueda de lo crudo, de lo cotidiano. Creo que eso le da un ancla muy fuerte a tu escritura. Y de ahí justo surgió esa necesidad de hablar de Mexicali con su propia voz, sus fantasmas y sus silencios. Es correcto, así es. Pues siguiente pregunta, dispara. Perfecto. Entonces, hablemos un poco del proceso de selección de los cuentos. ¿Cómo decidiste cuáles relatos iban a formar parte de la antología? ¿Hubo algún criterio, alguna emoción que te hizo elegir cada uno? En realidad creo que no. Es decir, de todos los cuentos que algunos ya los había escrito en creepypastas, en foros de Reddit. Perdí muchos, la verdad, porque perdí una cuenta. Pero pues escribí algunos otros los tenían un blog a medias. em, la verdad era la mayoría pura pedacera. Y únicamente hay 3 cuentos en Fractus Mutis que son, por así decirlo, inéditos. O bueno, que los escribí recientemente y que me gustaron bastante y los dejé. Son los justamente, son 3 de los primeros. Este, Uno que se llama Turno Nocturno, es el que abre el libro. Luego está Rabia, que también es escrito recientemente. Y Carne en su jugo.
es otro que escribí recientemente. Los demás, la verdad, ya los había escrito partes o ya tenía la idea, pero me tocó reescribir y me tocó cortar, cambiar cosas, la verdad. Pero la idea ya se me había ocurrido. Yo no suelo escribir horror, por eso este canal y este podcast se llama Autores Sucios, porque a mí me gusta el realismo sucio. Sin embargo, al tener cosas de horror o de gótico fronterizo, como le llamamos, mi editorillo, eh, pues sí, eso me llevó a querer hacer una antología de todo esto. Entonces sí, decimos definitivamente, esto es definitivo. Me gusta el horror, sí me gusta y lo respeto, pero sé que no escribo horror. Aún así, esta antología pretende explorar los miedos, y es muy importante, explorar los miedos de una forma, en una forma de historia. Entonces, para mí lo más fácil es describir y contener y todo esto, ¿no? Por eso es que nacen esos libros. Entonces, básicamente los seleccioné juntando todos los que tenía. Se quedaron fuera un par, la verdad sí se quedaron fuera un par de ellos. Pero nada más, la verdad los demás me gustaron, me gustó la edición y fue un 10 de 10 para mí es decir, es mi versión de Le temes a la oscuridad. Y se lee como eso, lo leo y digo, ok, sí, este soy yo, si yo hubiera sido de la producción o el productor o el director de Le temes a la oscuridad. Wow, eso tiene un peso muy fuerte. Se nota que cada cuento lleva ese pulso personal, como si fuera una extensión de tu propia búsqueda. Y creo que justamente esa honestidad, ese no querer encasillarte en horror puro, sino más bien en esa frontera, es lo que le da una identidad tan particular a tu antología. Sí, creo que tienes razón. Es parte de la identidad. Quiero yo aclarar que yo como autor, eh, todos mis cuentos ocurren en Mexicali. De alguna u otra manera, alguna vez podré no mencionar a la ciudad, alguna vez daré una referencia, o alguna vez estaré hablando de una distopia en una ciudad que se parece a Mexicali casualmente. Entonces, eso es parte del encanto, vamos a decir. No sé si se puede decir así, pero de mi autoría o de mi expresión como autor. Totalmente, y eso le da una cohesión súper poderosa a tu obra. Ese ancla en Mexicali, aunque sea sutil, hace que todo tenga un paisaje interno muy reconocible. Y además da esa sensación de verdad que envuelve cada historia. Gracias, la verdad, te lo agradezco. Otra cosa que también quería aclarar es que sí, yo soy un escritor novicio, entonces si quieres pregúntame acerca de mis influencias, no sé, de qué me gustaría, o qué me gusta leer, o qué recomendaría, yo qué sé. Tenemos una estructura, así que dispara. Perfecto. Entonces, cuéntame un poco más de tus gustos. ¿Cuáles son esas lecturas que más te han marcado últimamente y qué autores noveles o clásicos tal vez te gustaría recomendar a quienes están empezando, igual que tú, en este camino de la escritura? Bueno, qué gran pregunta. Vamos a empezar con la última. ¿A quién recomendaría yo? Yo recomendaría definitivamente leer a los clásicos porque es una buena formación. No significa que tú vas a escribir como ellos ni que los vas a emular. No, significa que vas a aprender cuál es la alta literatura. Creo que en las artes, sobre todo en las artes, importa mucho el estado del arte. Y en este caso, al ser, puedes tomarlo de diferentes enfoques, lo actual, lo primero, lo que sea. Pero sí es bueno darte una idea de dónde vienen las cosas, de qué ocurría en tiempos pasados. Así es que voy a recomendar yo a Chekhov. También voy a recomendar a Hemingway. Creo que ellos dos son pilares en cómo se cuentan en general las historias el día de hoy. También recomendaría yo ya a gusto muy personal a Juan Rulfo, eh, a Raymond Carver, un poco más moderno. Bien a Bukowski, definitivamente. Ellos son mis influencias más grandes, creo yo. Roberto Bolaño, últimamente lo estaba leyendo. El sábado lo estuve leyendo mucho rato. Me encantó. Y también me gustaría recomendar a Elma Correa. Es una
mexicalense que acaba de ganar el premio Biblioteca Breve en Bilbao en el 2026, merecidísimo, y un orgullo que sea de mi ciudad también, que le mandamos un respeto, por cierto. Y sí, y Samantha Shelwyn es buenísima también. Quiroga, Cortázar, ¿por qué no también? Pero te vas a volver loquito si lees a Cortázar. A Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, no sé, o sea, yo siento que hay que leer a los clásicos y hay que leer a los clásicos. Si eres latinoamericano, léete los clásicos latinoamericanos. Es muy importante que entiendas el concepto de lo que lee la gente donde vives, de tu cultura. Exacto. Esa conexión con los clásicos latinoamericanos es fundamental y se nota que tienes un criterio muy sólido. Esa base, ese respeto por las raíces, se siente en tu escritura. Así que de verdad, muchas gracias por compartir tus influencias. Hombre, de nada. Y pues adelante. No dispara. Siguiente pregunta, por favor. Por supuesto. Entonces, hablemos un poco de tu proceso. ¿Cómo fue que organizaste la rutina de escritura para lograr terminar esta antología? ¿Qué retos encontraste en el camino y cómo lo fuiste superando? Bueno, primero que nada, tengo que ser honesto. Yo había querido escribir seriamente y no creepypastas de hace mucho, pero no sabía, no sé, no lo había hecho. Mi esposa fue fundamental. Mi esposa me dijo, escribe, haz espacio, no te olvides de escribir, no te olvides de escribir, escribe, escribe, escribe. Y varias veces yo quise dejar de escribir, honestamente, durante el proceso, pero afortunadamente llegaba quien me diera ánimos, a veces mi esposa, a veces un colega, a veces otro lector. Le mando un saludo a Nico también, que me hicieron no desanimarme, y sobre todo a las personas y eso es algo que les pasa mucho a los autores, las personas que te leen y opinan y te preguntan, ¿no? Y se interesan en tu obra, más los que te preguntan, pero yo creo que no debes de basarte y no debes de hacerte adicto a querer que te lean, a querer que te lea alguien y que te diga qué opina. Yo creo que debes de leerte tú. Sí está bien tener un par de lectores alfa y lectores beta, pero tienes que leerte tú y gustarte tú, y entonces creo que ya no importaría nada más. Cada quien tiene metas distintas, pero te hablo desde lo personal. A mí me gusta gustarme a mí como autor. Entonces eso es lo que busco, eso es lo que me ha refinado, y eso es justamente lo que me llevó al realismo sucio y a la teoría de la omisión de Hemingway, y que yo creo que perfeccionó a Carver, pero que, ojo, no se olviden de Chekhov, porque creo que él es el papá de todos ellos. Así que no sé qué opines. Estoy totalmente de acuerdo. Esa disciplina, ese enfoque en leerte a ti mismo y en encontrar tu propia voz, es lo que realmente da solidez a la escritura. Y sí, sin duda Chekhov es un maestro. Así que me parece que tienes un rumbo clarísimo y una base muy sólida para seguir explorando. Correcto, y creo que hubo tiempos en los que me dediqué a escribir todos los días aunque sea un poco, o ya si no quería escribir, a corregir, a reescribir, a volverme a leer, o si no ponerme a leer algo. Pero el chiste es que siempre todos los días tengas algo que ver con la literatura. Creo que para mí esa fue la clave, eso fue lo que hice. Yo creo que hubo un tiempo que sí duré como 2 meses escribiendo todos los días. Incluso los fines de semana escribía todo el fin de semana. Si yo llegaba a salir por algún compromiso social o lo que sea, nada más estaba pensando en, wow, creo que ahorita preferiría estar escribiendo, ¿no? Digo, a lo mejor no es lo más sano del mundo, lo reconozco, pero sí son cosas que pasaron, y sí son cosas que me hacen pensar y sentir que ese soy yo, ese tipo de autor soy yo. Y hay temporadas en las que no escribo, depende. Si a veces me siento un poquito mal, un poquito lejos, la verdad también me puedo poner a ver películas, pero insisto, si no voy a rozar con la literatura, hay que rozar con historias, con arte. El arte cuenta historias, eso es lo que yo creo. Y cuenta historias que tienen que ver con el contexto, eso es también lo que yo pienso. Mi rutina se basa en eso, en involucrarte con tu entorno y las expresiones artísticas que cuentan historias
que tienen que ver con ese entorno. Exacto. Y esa conexión con el entorno es lo que le da autenticidad a tu voz. Aunque haya pausas, ese hábito diario de rodearte de arte, de historias, es lo que mantiene viva tu identidad como autor. Así que, de verdad, gracias por compartir tu proceso, porque se siente muy genuino y muy cercano. Hombre, pues de qué, espero que a toda nuestra audiencia les sirva. No sé si tienes alguna otra pregunta, que si quieres terminar con algo, algún par de preguntas rápidas o una, ¿cómo se llama? Am, una sesión relámpago de preguntas, tú mandas. Claro, me encanta la idea. Hagamos una ronda rápida. Dime, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a un escritor que está empezando? Y después, si pudieras dar solo un libro como recomendación indispensable, ¿cuál sería? Uy, qué difícil. Un consejo, el mejor consejo que le daría a un escritor que va empezando, em, que encuentre su voz, que encuentre su voz. Y eso lo va a lograr leyendo, escribiendo y luego leyéndose en voz alta. Y si él o ella nota que suena a lo que pensaba que era, vamos bien. Entonces, leer todos los días lo que a ti más te guste, pero trata de que se parezca a lo que te va a inspirar a ti o a lo que te va a hacer, sí, hacer levantarte el asiento para escribir. Y a un escritor que va empezando, ¿qué libro le recomendaría? Yo creo que algún ensayo, algún libro de ensayos de Hemingway justamente, porque Hemingway escribió para autores también. Entonces, eso es algo que yo puedo recomendar. No tengo ahorita la verdad en mi mente el nombre, pero si buscas a Ernest Hemingway y sus ensayos de escritura, pues son muy sabios. Otro que te podría yo recomendar es a Raymond Carver. ¿Por qué? Porque te va a retar. Te va a retar Carver, te va a retar porque no te va a dar nada fácil. Te va a contar una historia que parece que no pasa nada, que no tiene nada que ver con nada, pero que te va a hacer pensar. Y te va a hacer pensar, sobre todo cuestionarte por qué el autor decidió hacerlo así, escribirlo así. Y, y, y creo que eso, cuando tú ves cuentos tan breves, o bueno, no necesariamente breves, pero como tan escuetos, en los que parece que no ocurre nada, pero en realidad está ocurriendo algo más grande, te está haciendo zoom, te está haciendo así, te está haciendo zoom, y tu trabajo es despegarte de ese zoom para poder ver la realidad completa. Entonces, ese es un gran reto para cualquiera que esté escribiendo y esté empezando a escribir y quiera seguir escribiendo. Qué gran cierre. De verdad lo dijiste súper claro. Ese enfoque en la sutileza, en ir más allá de lo obvio, es justo lo que hace a la gran literatura. Y estoy seguro de que quien empiece a seguir tus pasos va a valorar muchísimo esas recomendaciones. Sí, y bueno, yo quería invitar a las personas que nos escuchen y que nos vean con toda confianza, contáctense conmigo, entre ustedes, quien sea, y si en un futuro tú estás viendo esto, acércate a otros autores, no para que te digan qué hacer, sino para que te cuenten qué hacen ellos. Y toma lo que te funcione y lo que no, respétalo. Porque cada quien tiene su proceso y fue una chinga, perdón por la palabra, fue una chinga para el autor em, llegar a ese proceso. Y si le está funcionando, ni modo. Pues sería todo, yo creo. No sé si quieres que nos despidamos. Algunas palabras de despedida, host. Sí, me parece perfecto. Solo quiero decirte que gracias por tu honestidad, por abrirte así y por recordarnos que el camino es personal. Así que a todos los que nos escuchan, sigan escribiendo, sigan construyendo sus propias voces y aquí estaremos acompañándolos en el camino. Gracias, Andrés. Perfecto. Pues mira, ahí quedó. Gran, gran charla con el ChatGPT. No sé qué nombre le debería poner, porque seguramente lo vamos a estar usando seguido.
Pero pues se supone que me iba a ayudar Miranda, que es una amiga, a hacer estas preguntas. Pero como está muy ocupada ahorita, pues está estudiando su carrera y está trabajando y es mamá. Se entiende perfectamente, no la estoy criticando, no es un reclamo Miranda, pero le podemos poner Mirandia, o sea, de inteligencia artificial, Mirandia, puede ser, ¿verdad? No sé, si está muy tonto, díganme. Pues nada, tienen preguntas o algo, me dicen, me contactan aquí en los comentarios. Si me estás escuchando nada más en el podcast, pues igual te dejo mis redes sociales, que es @AndresXWriter en Instagram, Andrés X Contreras en Facebook, en YouTube, en TikTok y en las plataformas en las plataformas que hay, y también andresxcontreras.wordpress.com. Ese es mi blog, que se llama Reina Calafia. Le puse Reina Calafia temporalmente porque así se llama, o así pretendo que se llame mi tercera antología de cuentos, Reina Calafia y otros cuentos sucios. Pues muchas gracias por conectarse y por ver este video. Gracias y pues hasta luego.